Buenas tardes, bienvenidos a la sesión del seminario del Instituto de Estadística de hoy, miércoles 7 de julio. Es un gusto presentar a Juan José Goyeneche y Leandro González. Leandro es estudiante avanzado de la licenciatura en Estadística. Juan José es profesor titular de Estadística en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, doctor en Estadística por el Departamento de Estadística de la Universidad de Iowa State de los Estados Unidos. Sus principales áreas de interés comprenden muestreo, análisis bayesiano, computación estadística. Y hoy Juan José y Leandro nos hablarán sobre el proyecto Usina de Percepción Ciudadana, un ejemplo de muestreo a través de redes sociales. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marco. Sí, gracias por permitirnos presentar acá, que es un lugar donde esperamos recibir, ¿cómo se llama?, retorno de los colegas, que la verdad con este tema lo precisamos. ¿Alguien tiene la máquina de coser prendida o soy yo que escucho el ruido nomás atrás? ¿Se escucha un ki, no? Soy yo nomás que... Yo escucho también. No, yo también escucho. Yo no. Escucha, como un mosquito medio grande, más que una máquina de coser. Mientras no sea un ¿cómo se llama estos bicharracos? Un murciélago. La presentación va a ser, bueno, explicar al principio, digamos, explicar qué es esto de la usina de percepción ciudadana, quiénes estamos ahí, para qué estamos, logística, algunos resultados que hemos tenido, y la parte que más nos interesa tal vez sea esta de estadística, donde empieza el seminario de estadística, que es discutir algunos temas con ustedes de representatividad, sesgo, precisión, conclusiones y pasos siguientes. ¿Quiénes estamos? Está la diaria, que estaba ahí presente, Lucía Pardo, en representación de la diaria, es la coordinadora, ella es la gerenta de nuevos proyectos, ahí está Lucía Pardo, y este es uno de los nuevos proyectos que ellos encararon. Del proyecto, etcétera, está Juan Ignacio Dorrego, y hay algún otro más ahí presente, por lo que veo. Y después algunos docentes del instituto, y en particular, bueno, ahí estoy yo un poco representando. ¿Cuáles son los objetivos que tuvimos con esto? Bueno, del lado del instituto, digamos que el objetivo principal era estudiar metodológicamente las herramientas no tradicionales. Nosotros venimos hablando de todas estas encuestas raras que se hacen a través de Facebook, a través del teléfono, a través de esto, a través de lo otro. Entonces dijimos, bueno, que alguien haga un proyecto de pasantía, y ahí está Leandro, como trabajo final de grado, para estudiar esto. ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Si sirve para algo, qué problemas tiene, etc. Generar información para fomentar la discusión pública. Eso es un interés de la diaria, claramente, ¿no? Generar información periodística para que lo discuta el público en general. Y a través de contactos que tuvimos con Observatorio de Socioeconómico y Comportamental, que es o era, no estoy seguro, una parte del GACH, generar información para la toma de decisiones. O, como lo puso Juan Ignacio cuando lo presentamos, salvar a la patria. Lo cual parecía un objetivo un poco modesto de más, pero esta es información que no necesariamente se le da al público en general, sino que lo manejan dentro del observatorio para tomar decisiones y demás. ¿Está bien? Logística, ¿cómo es que hacemos esto? Bueno, Acá buenas tardes. los que saben son Leandro y Juan Ignacio, bueno,
y Lucía también, así que los dejo a ellos. Bueno, les vamos a contar un poco sobre cómo se llevó a cabo el tema del reclutamiento de personas para participar del panel, la posterior recolección de los datos y el procesamiento. Bueno, en cuanto al reclutamiento, se llevó a cabo a través de la colocación de avisos en Facebook e Instagram, principalmente en Facebook. Los avisos que se colocaban eran del estilo de los que se presentan en la pantalla, algunos más generales, a población más en general, como el de la izquierda, o otros más apuntados a personas jóvenes y varones, más específicos, como es en el caso del anuncio que está a la derecha. Bueno, en el aviso lo que se presenta es una breve descripción de lo que es el proyecto, la invitación a participar del panel, también el ofrecimiento de poder participar de sorteos semanales. En la misma pantalla lo que se brinda es un link que redirecciona a un formulario de Google donde quienes estén dispuestos a participar van a completar con sus datos, dentro de los cuales se incluye el número de celular, para poder luego contactarse con ellos. Una vez recolectada la información de todas las personas que decidieron participar, se lleva a cabo una extracción aleatoria de 400 personas que van a ser las que participen luego en el panel. Juanjo, si te animas, pásame la siguiente. Bueno, ahora les voy a contar un poco de algunas de las métricas que utiliza Facebook en esto de la colocación de avisos, cómo mide el alcance, que es una, y esas cuestiones. Bueno, el alcance lo que se refiere es el número de personas que ven el aviso por lo menos una vez. Luego de las personas que lo ven, no todas son las que pulsan clic, que está el otro indicador que se muestra en pantalla. Bueno, en cuanto a esto, comentar que como se ve en la pantalla, en el gráfico se muestra el alcance según tramos etarios y también el número de clics en los mismos tramos etarios. Lo que resalta es que en los tramos etarios menores el alcance es mayor, mientras que el número de clics es mayor en los tramos etarios mayores. Eso es lo que más resalta a la vista. Es decir, si bien el alcance se ve más en personas menores, luego no son las que más hacen clic en el anuncio para poder participar. Pásame el que de Juanjo. Bueno, ya pasando un poco al tema de la captura de datos, o sea, como les explicaba, una vez que tenemos los datos, extraemos la muestra de 400 personas, conformamos el panel, y bueno, una vez conformado el panel, se les hace llegar la encuesta, que se hace de manera semanal, una nueva consulta semanal, un nuevo set de preguntas semanal, que se hace a través de una plataforma, a través de un bot que envía mensajes a través de WhatsApp, al WhatsApp asociado al número de teléfono que ingresaron en el formulario. Bueno, por ejemplo, en la imagen de la izquierda se puede ver lo que llega, ¿no? Una vez que, primero que nada, se envía la consulta, se lanza la consulta los lunes, y la persona a quien le llega, el participante del panel, decide si participar o no. Dice, ¿está dispuesto a participar? Si pulsa que sí, se le empieza a desplegar las distintas preguntas de ese cuestionario. Acá se puede ver un ejemplo de una de esas consultas, ¿no? Bueno, y a su vez también cómo es que se responde, que es a través de un mensaje nomás de WhatsApp, que ahí se le despliega las opciones en pantalla, en este caso es de 2, 1 o 2.
lo ideal sería que contesten 1 o 2 con números. Esa sería la forma. Bueno, una vez que contestan los integrantes del panel a cada una de las preguntas de todos los cuestionarios, eso queda alojado en la plataforma del bot, queda alojado en una bandera que le llama en la plataforma, que es donde aloja cada una de las preguntas de cada cuestionario. Por ejemplo, acá la de Q52, respuesta 1, la del cuestionario 52, la respuesta número 1 va a estar alojada ahí, la respuesta 2 lo mismo, y así en cada cuestionario que se lanza semanalmente. Ya una vez alojada en la plataforma, uno la descarga y lo que se tiene, la información que contiene esa bandera es la que se presenta en pantalla, en la imagen que está a la derecha, que en la primera columna lo que se observa es justamente flag name, que sería el nombre de la bandera, que es el nombre, el cuestionario en primer lugar, es el 52 en este caso, y el número de respuesta. Luego, el usuario, que está identificado por su número de celular, el mensaje, que es lo que contesta a cada pregunta, y la fecha en que responde. Acá Leandro no se anima a mencionarlo, pero la anonimización de los datos corrió por mi parte, como pueden ver, muy elaboradamente, usando el Paint para borrar los celulares. Es verdad, es verdad. Bueno, siguiendo con el tema del procesamiento y cómo se disponen los datos, bueno, como les comentaba, las respuestas son mediante un mensaje de WhatsApp. Entonces, como también les decía, lo ideal sería, si es de 4 opciones, que si quiere contestar 4, conteste la 4 con un número, pero puede pasar que contesten 4, punto de acuerdo, como en este caso. Son cosas que suceden también a veces. Ya un poco acerca de las respuestas, cómo evolucionan una vez que se envía cada consulta semanal. Decir que, como les decía, es una nueva consulta semanal todos los lunes y es alrededor de las 5 de la tarde. Como se puede ver en la gráfica de la derecha, o sea, a eso de las 10 de la noche ya se tiene algo así como el 80% de las respuestas. Otro dato a destacar también es que en los 2 días posteriores al envío de la consulta se realiza un seguimiento a través de llamadas de una persona encargada para eso, de quienes no han contestado la consulta, ya sea porque no les llegó bien la encuesta o no, solamente no habían participado y se contacta con ellos. Luego, sobre el procesamiento de datos, decir que descargaban las banderas, como les explicaba, de cada una de las respuestas de cada cuestionario. Luego lo que se hace es ponderar por sexo y edad según las proyecciones del INE. Y bueno, en cuanto a lo de datos, reclutamiento y procesamiento, sería esto. No sé, Juanjo, si se te ocurre. Creo que no. Bien. ¿Qué resultados hemos tenido? Bueno, se fueron haciendo consultas semanales a partir de, no sé, Juan Ignacio o Lucía, corríjanme, a partir de abril, principio de mayo del año pasado. Esos resultados se hacían públicos o no, se pasaban al Programa de las Naciones Unidas, al PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que eran informes que ellos los publicaban en su parte de difusión, digamos, ¿sí? O a veces se hacían también notas periodísticas, como aparece acá, esto es subrayado, acá también aparece subrayado. En particular, yo creo que fue
la salida del closet de la usina, que ocurrió el 24 de enero, salió una nota en la diaria que decía que el 44% de los uruguayos no estaban dispuestos a vacunarse. A mediados de enero, además de ser enero, no se sabía mucho de qué vacunas iban a venir o no iban a venir, o cuándo iban a venir, o yo qué sé qué. O por lo menos la gente me parece que no lo sabía mucho. Entonces, este resultado que casi la mitad de la gente, la mitad de los adultos, este es un panel de adultos, que casi la mitad de los adultos no se quieren vacunar y casi la mitad sí, o un poco más de la mitad sí, fue medio sorprendente, digamos. No sé, piensen ustedes mismos, si estoy seguro que ustedes no estaban en 50-50 me voy a vacunar, no me voy a vacunar, o estaban en 90 me voy a vacunar, estaban en 90 no me voy a vacunar, supongo, ¿no? Pero no sé qué pensaban ustedes al respecto. Ya entrando en temas estadísticos, que es justamente la parte que queríamos más compartir con ustedes, además de presentar la herramienta esta, tenemos dos cosas que son la cobertura de celulares, dependiendo de la edad. La primera que me mostró esto fue Alejandra Marroy, y yo no podía creer que todo el mundo tenía celular. Bueno, todo el mundo no es todo el mundo, pero en edades que van de 18 hasta 60 y algo, bueno, hasta 60, digamos, los porcentajes están por arriba del 90%. En algunos casos 97, 98, cosas así. En estos otros tramos claramente no es lo mismo, no todas las personas tienen celular. Acá hay menos personas, ¿no? Personas con 90 y 96 años hay menos que personas con 60, pero de todas formas, esto claramente no tiene la misma cobertura. Y para el otro lado pasa lo mismo. Los menores de 18, el INE por lo visto le pregunta a los de 6 años o más si tienen celular, y también viene haciendo una curva ascendente y después se nivela la cosa. Leandro recién mostraba lo del alcance, que es cuántas personas se les mostró el anuncio y cuántas personas contestaron. Contestaron haciendo clic y yendo a llenar el formulario de información, que además no todos la llenaban. Y la tendencia claramente no es la misma para todos ellos, ¿no? Y acá viene una cosa muy importante que en muestreo se hace, que es cuál es el marco de referencia, cuál es el marco muestral, cuál es el marco de donde se saca la muestra. Nosotros tenemos personas de 18 años, de 25 años, etcétera, etcétera. Déjenme ir para atrás. Vieron que acá se les presentó a más personas de 18 y hasta 34 años, porque estos eran más reacios a contestar. Y cuando nos dimos cuenta de eso, se hizo, Facebook permite que solo le mandes a determinado grupo demográfico o a determinada región. Lo que hicimos fue mandarle más a estos, mirá, a estos de ahí. Estos no pasó por la, ahora que me di cuenta, no pasó por la, estos pasaron por el borrador, aquellos dos, no es lo comimos. En fin, el asunto no es ese, el asunto es, acá estamos subrepresentando tenemos un problema de subcobertura, hay algunos que no caen, pero ese no es el principal problema que tenemos. El principal problema es que la gente, no todos tienen Facebook o Instagram, eso está claro, pero mucho más grave que eso es no conocemos el mecanismo que lleva a una persona a cliquear e ir a llenar el formulario ¿verdad? Esa función de respuesta no la conocemos para nada. Y ese es, entendemos nosotros, el principal inconveniente que tiene esto. Representatividad. Bueno, acá hay
me encantó, yo busqué representatividad en el diccionario de la Real Academia Española y dice cualidad de representativo. Y después busqué representativo y dice que sirve para representar algo. Y tal, dejé de buscar porque después iba a decir representar algo y se iba a referir a otra cosa. Pero lo cierto es que representatividad tiene una acepción diferente cuando nosotros somos personas comunes o cuando nosotros estamos dentro de la jerga de muestreo. ¿Tá? Adentro de la jerga de muestreo, una muestra es representativa cuando pasa esto. Se pueden calcular las probabilidades de que una persona pertenezca a la muestra. Y a partir de esas probabilidades se calcula cómo tengo que ponderar esa observación. Yo estoy viendo a una de cada 20 hogares. Bueno, la probabilidad de los hogares va a ser 1 sobre 20 y el ponderador va a ser el inverso de eso, casi seguramente. Entonces va a ser 1 sobre 20. Es decir, a cada uno de los hogares que cayeron en la muestra los multiplico por 20, representando a ese hogar y a otros 19 que yo espero que sean como ese. ¿Tá? En muestreo hay malas palabras, como hay en todos los idiomas, ¿no? Y las malas palabras que nosotros... Bueno, esta no es una mala palabra, pero esta otra que siempre nos piden cuando hacemos muestras, dicen, no saquen suplentes porque así logramos llegar a los 500 casos que precisamos. El tema es, cuando empezamos a tener este tipo de cosas de no respuesta, hay que saber por qué la gente no responde. ¿Ah? Y no hay forma de saber. Ni siquiera Facebook debe saber por qué la gente responde o no responde. Facebook, con toda su inmensa modelo de información, ahí, cantidad de información. Y ahí tenemos el tema que me parece central en la usina, que es lo que es asistido por modelos contra lo que es basado en modelos. ¿Tá? ¿Y qué pasa si el modelo está mal? Nosotros hacemos un modelo de que las personas que responden de esta forma o de otra. Alguien se dejó el micrófono abierto, me parece, pero bueno, a veces pasa. ¿Y qué pasa si el modelo está mal? ¿No? Haces un supuesto, constantemente estamos haciendo supuestos. Desde que el dado tiene probabilidad 1/6 de que salga 3, en adelante. En general, el supuesto sobre el dado es bastante bueno, si el dado es más o menos serio, digamos, ¿no? Pero hay veces que hay supuestos extremadamente fuertes y difíciles de defender, digamos. ¿Qué pasa si el modelo está mal? Bueno, en encuestas probabilísticas, por ejemplo, usando el estimador de regresión, se hace una regresión, la variable de respuesta es una cierta función de unas variables auxiliares, y si el modelo está mal, no perdemos insegamiento, perdemos eficiencia nada más. ¿Ah? Con lo cual, le seguimos apuntando al mismo árbol, en definitiva. ¿Qué pasa en otros casos como cuando hacemos modelos para no respuesta? Bueno, acá yo creo que sí. Acá si hacemos un modelo para no respuesta y el modelo no es cierto, nos estamos enfrentando a un problema de que introducimos C. Y me parece que en el caso de muestrear a través de redes sociales, esta es la parte clave, digamos, ¿no? Esta es la parte clave de que vos estás haciendo un modelo y estás suponiendo de que ese modelo funciona, y si no funciona, me parece que tenés problemas. ¿Tá? Grupos uniformes de no respuesta. Ahí una cosa que se hace cuando tenés no respuesta, no es suponer que todo el mundo no contesta al azar. Yo qué sé. Intenté 100 encuestas y tuve 90. Bueno, los otros 10 que me faltaron no deben ser al azar. Es casi seguro que esa gente no quiere contestar por alguna razón. Ojo, no quiere contestar o es más difícil que conteste, ¿no? Hogares unipersonales, capaz que es más difícil de encontrarla a esa persona. Entonces, no está bien suponer que todo el mundo contesta o no contesta al azar. Entonces lo que se hace es
es grupos uniformes donde se trata de poner, bueno, unidades de la misma categoría o de un mismo grupo, digamos, la misma edad, el mismo sexo, si son personas, ¿no? Mismo nivel educativo, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos un modelo que permita predecir esto, que permita predecir la probabilidad de que una persona en determinadas condiciones haga clics. Capaz que dentro de Facebook se puede hacer eso. Nosotros no tenemos toda la información esa para hacerlo, pero creo que ahí está el punto clave de que pone en riesgo este tema de la representatividad. Sesgo y precisión, por último. Nosotros estamos usando un modelo de que la respuesta de una persona depende de estas características. Depende del sexo, depende del rango de edad. No usamos la edad simple, sino determinados rangos de edad. Eventualmente una, ¿cómo se llama esto? Interacción entre las dos cosas, probable. Las mujeres jóvenes no tienen por qué responder igual que los hombres jóvenes. ¿Sí? Y este supuesto, en cierta forma, lo que estamos usando es que dentro de cada una de estas categorías estamos usando algo de este tipo. O su hermano mayor de Missing Completely at Random, o cosas por el estilo. ¿Qué quiere decir? Las personas que están contestando son representativos de esa categoría de sexo y edad. ¿Ah? ¿Dónde puede haber sesgo? O sea, ¿dónde nosotros... Y déjenme ir para atrás. Un modelo cuyos supuestos no podemos testear. No sabemos si son ciertos o no. Cuando nos sentimos cómodos con las preguntas, o mejor dicho, cuando no nos sentimos incómodos. ¿Te vacunaste o te piensas vacunar? Esto es una cosa que les preguntamos en algún momento. Bueno, les preguntamos en enero. En enero no estaba aquello de agendarse. ¿Se acuerdan el primero de agendarse que se cayó? El que intentaba, si apretabas F5, 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 que dijeron, a partir del lunes te podés agendar, y resulta que era el domingo a las 11 de la mañana y habían abierto las inscripciones, digamos, la agenda. Acá fue donde salió el 44%. ¿Sí? Después nosotros a esto lo volvimos a preguntar. Lo preguntamos ya a mediados de, hace no mucho, abril o mayo, te diría. Lo volvimos a preguntar, ¿te vacunaste o te pensás vacunar? Y en ese caso nosotros podíamos chequear si, con los datos del Ministerio de Salud Pública, cuántas personas ya se habían vacunado con una dosis, cuántas se habían vacunado con 2 dosis, y cuántos estaban agendados, ya sea que les hubieran dado hora o no, o estaban en espera. ¿Para qué nos sirvió preguntar esto? Bueno, eso fue en particular algo que una información que querían estos del Observatorio Socioeconómico y Comportamental, a los efectos de ver qué pasaba con la gente que no se había agendado, porque estaba llegando al 60, al 50%, o un poquito más, la cantidad de gente que se había vacunado y se había agendado, y eso estaba lejos del total. Como esto tiene tasas de respuesta, perdón, las respuestas son muy, muy rápidas. El miércoles o jueves, esto salió el lunes a las 5 de la tarde, el miércoles o jueves pudimos repreguntar a los que no se habían, a los que decían que no, ¿por qué no? ¿Por qué no te vacunaste o por qué no te piensas vacunar? Y bueno, y ahí había todo, ¿no? Que me queda muy lejos, que no creo en las vacunas, que yo no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Esa pregunta, por ejemplo, yo no sé si está influenciada por esto de cómo se hizo el reclutamiento de las personas. Otra pregunta que se hizo, hay un proyecto de la diaria con Google, que ganaron con Google, que es respecto a la desinformación con respecto a la pandemia y cómo combatirlo. ¿Sí?
Y ahí Lucía Pardo, que es de la diaria, me dice, bueno, pero cuando preguntamos justo discutiendo esto del sesgo, ¿no? Cuando preguntamos cómo te enteraste ¿dónde escuchaste que las vacunas te cambiaban la genética? O que las vacunas te imantaban el cuerpo, o un montón de preguntas de ese estilo. En cómo te enteraste, una de las opciones era el Facebook. Y estas son personas que tienen o Facebook o Instagram. Claramente el 100% de estas personas tienen o uno o el otro o los dos. Y Lucía me dice, bueno, en ese caso puede estar sobre representada la categoría esa. Y sí, claro, porque es dentro de una parte de la población. El marco nuestro lo construimos dentro de una parte de la población que tiene Facebook o Instagram y que tuvo intención y tuvo interés en hacer clic en los anuncios. ¿Sí? Hubo otro momento que yo estaba preocupado por esto de la tasa de actividad. Digo, bueno, ¿no será que las personas que nos están contestando son desocupados o jubilados o yo qué sé qué? Y bueno, la chequeamos contra información del INE, digamos, ¿no? Que es lo mejor que se puede hacer. En este caso, en el de las vacunas, lo chequeamos contra información del Ministerio de Salud Pública. En este caso, lo chequeamos contra información del INE. Y la tasa de actividad andaba más o menos en lo que andaba ahí. Para resumir, acá hay preguntas en las cuales les podemos tener confianza y hay preguntas en las cuales, como esta del medio, le podemos tener desconfianza. ¿Está bien? Y por último, el tema de la precisión. ¿Cómo funciona esto de las encuestas no probabilísticas? Uno de los tantos, uno de los que estuvimos viendo, usa la aproximación esta, ¿no? Yo tengo un modelo que dice sexo, edad, y eventualmente la interacción entre ellos, ¿sí? Y dice, bueno, predecí la respuesta para esas personas. Personas de tal sexo, de tal rango de edad, les predigo la respuesta para ese grupo de personas. ¿Sí? Y después estimo haciendo la suma adentro de la muestra y la suma afuera de la muestra. ¿Ah? Estos son todos los adultos del país, eventualmente. Bueno, esta suma tiene 400 sumandos, esta primera. Y esta segunda tiene 2.700.000 menos los 400 que están en la primera suma. O sea que básicamente está usando esta otra, es la que pesa por lejos más que la otra, ¿no? Claramente. ¿Cómo no se debiera calcular la precisión? Bueno, en la forma en que lo hacemos siempre. En que lo hacemos nosotros, en que lo hacen, por lo menos lo que publican en las fichas metodológicas algunas consultoras, ¿sí? ¿Cómo no se calcula la precisión? Bueno, básicamente esto. La raíz cuadrada de un medio por un medio, acá siempre ponen un medio, acá ponen 400 y lo multiplican por 1,96. Esta es la formulita que sale de algunos sitios web que dice, bueno, ¿cómo calcular el tamaño de la muestra? Entrás ahí, tamaño de la población, qué precisión querés, etcétera, etcétera. Y te sale que si querés una precisión de 3%, creo que el número mágico es 1067, y se tenés que hacer una muestra de 1067. Y allá salís a hacer la muestra de 1067. Este es un tema de que tanto el sesgo como la precisión es un tema que yo espero que Leandro vea en su curso de muestreo 2, cuando lo curse, porque todavía no lo ha cursado, recién cursó muestreo 1 nomás, y que sus docentes de muestreo 2 lo ayuden con eso. ¿Sí? La forma de no calcular la precisión tendría que ser esta, repito, es la que todo el mundo usa. Tendría que ser más con la aproximación por los modelos, digamos, ¿no? La varianza de esto es básicamente la varianza de la segunda parte, la varianza de lo que el modelo se está equivocando o no equivocando. Si este modelo tiene un R cuadrado muy alto,
y además podemos creer en él, ¿no? Que son dos cosas medio en paralelo, en ese caso habría que calcular la precisión por este lado. Una vez que tengamos esto, le hacemos la raíz cuadrada, lo multiplicamos por 1,96 y ahí no debiera haber demasiados problemas extras. Conclusiones y pasos siguientes. El primer punto es, esto arrancó en marzo o abril del año pasado, digamos, ¿sí? Del 2020, y hay un tema de factibilidad, un doble tema de factibilidad. Uno, por el lado de los recursos, digamos, es muy efectivo en términos de costos. Poner los avisos esos en Facebook salen $20, $30 y le llega a 40.000 personas. Después querés que le llegue solo a los varones de tal rango. Te cobran un poquito más, pero también sale nada, muy poquita plata, ¿tá? Lo cual lo hace peligrosamente popular a eso. ¿Sí? Con $30, no te digo que sea regalado, pero cualquiera puede conseguir $30. El otro tema de la factibilidad era este. En la pandemia no podíamos salir a hacer una encuesta de hogares, a preguntarle a la gente a seleccionar a una persona en cada hogar a ver si querían participar del tema. ¿Sí? Este es un tema como que la razón del artillero. Lo único que se podía hacer era algo de este tipo. Quería destacar dos cosas. La velocidad con la cual se procesa esto salen los lunes a las 5 de la tarde. Como mostró Leandro, para la medianoche esa tenés como el 80, más del 80 y largo % de la muestra. Después empiezan a caer más despacito, hay que hacer un dispositivo de llamados telefónicos para eso. ¿Sí? Y el procesamiento, excepto una parte muy dolorosa que hace Leandro de sacar todos los comentarios raros que la gente pone, ¿sí? Me acuerdo una vuelta que cuando él estuvo en licencia yo lo tuve que hacer, y aparecía, pero esta respuesta ya la contesté. No, pero poneme un número del 1 al 4, no me escribas en el lugar ese. Sesgo y precisión. Este es el punto clave, digamos, ¿no? O sea, la representatividad, sesgo y la precisión son puntos clave. Quiero ahí hacer referencia a que esto es una encuesta, en general son encuestas de percepción ciudadana. O sea, de qué piensa la gente de determinada cosa. Yo me acuerdo que me sorprendí, incluso lo llamé a Juan Ignacio cuando hubo una semana que preguntó por allá, ¿cuándo fue? En noviembre, diciembre del año pasado. ¿Quién piensa que va a ganar, Nacional o Peñarol? Que jugaban el domingo siguiente, ¿no? Digo, ¿y esto, para qué preguntamos esto? ¿Y qué importa qué? Bueno, yo qué sé, para que la gente se divierta un poco y diga a ver si va a ganar uno o va a ganar el otro. No lo va a hacer ganar el hecho de que más gente piense que va a ganar este o el otro, obviamente, ¿no? Con lo cual, es un tema de percepción ciudadana, y yo diría que los resultados no hay que tomarlos con 4 decimales después de la coma, ¿no? Grandes tendencias, qué piensan las mujeres, qué piensan los hombres. La gente del GACH nos encargó varias veces de que viéramos un instrumento que ellos tienen de percepción del riesgo de la gente, que no es el verdadero riesgo, es la percepción que la gente tiene de enfermarse, ¿sí? Y las mujeres decían una cosa, los varones decían otra, etcétera, etcétera. Pasos siguientes. Bueno, si por algún lado hay que atacar esto, me parece que es mejorar el modelo, ¿sí? Mejorar el modelo en el sentido de incorporar, yo qué sé, el nivel educativo, incorporar otro tipo de variables. Esas otras variables que incorporemos tienen que estar, tenemos que tener disponible la información poblacional, ¿no? Porque si preguntamos cosas que después no se sabe la información poblacional, no sirve de nada. Voy a mejorar los reclutados, mejorar la forma de cómo estamos reclutando. Ahora estamos reclutando a través de las plataformas estas, Facebook e Instagram, ¿no? Se puede hacer llamadas telefónicas aleatorias a números de celulares para ver si contestan o no. Estas cosas tienen unas tasas de no respuesta que asustan.
En Estados Unidos vi un artículo que presentó Adrián Fernández hace poco, 94% de no respuesta. O sea, te responden 6 de cada 100 personas. ¿Mataste? ¿Quiénes son esas 6? Son gente que no sé por qué contesta llamadas que le vienen aleatorias. Consultamos con Datafolia, el periódico de San Pablo, y ellos decían que ellos hacen encuestas de hogares. Chao. Hacían encuestas de hogares, ahí seleccionaban personas y después los seguían a esas personas. Otro paso, vuelvo para atrás, es la salud del panel. Nosotros, las personas que participan del panel tienen que ir rotando. Tienen que ir rotando porque se cansan, pero tienen que ir rotando porque van aprendiendo además. Les vení preguntando del COVID desde hace un año, si le estuviste preguntando un año, no es que sean científicos, no es que sean moratorios, pero ya los tipos conocen todas las vacunas, conocen más vacunas que nosotros. Algunas vacunas que yo no sabía que existían. ¿Tá? Aumentamos el tamaño de muestra. Este es un tema que siempre aparece. Bueno, nunca está mal aumentar el tamaño de muestra, mientras sepamos lo que estamos haciendo. Porque si vamos a tener más precisión en algo que le está errando, lo único que vamos a hacer es que en vez de apuntarle al árbol, le vamos a estar apuntando a otra cosa, simplemente con mayor precisión. ¿Sí? En el mejor de los casos, ¿no? Si es que aumenta la precisión con esa parte acá. Otros enfoques, otro tipo de enfoques, bueno, yo soy bayesiano en el segundo semestre de los años, de los semestres pares, digamos, en el segundo semestre de cada año, así que esto, el Nacho me pasó algún artículo, lo tendré que estudiar en su momento y demás. Y dado que usé los 40 minutos y Leandro también, les agradecemos la presencia y más le vamos a agradecer las observaciones que tengan, críticas, etcétera, demás. Muchas gracias, Marco. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan José y Leandro. Por supuesto, una bienvenida a Lucía y Juan Ignacio, aquí presentes, que integran este equipo. Y bueno, entonces comenzamos este espacio de consultas y preguntas. Los ponentes hoy han realmente ampliado el abanico de temas a tratar y en esta interacción tan profunda que hay entre herramientas estadísticas y problemas reales. Entonces, abrimos este espacio. ¿Puedo agregar una última cosa? Sí. Disculpa, que es una cosa que aprendí hoy de mañana y que me gustó muchísimo, y que es el aumentar el tamaño de muestra está bien, ¿sí? Y el tema de las muestras representativas. Me gustó muchísimo esto que presentó uno de los docentes invitados al curso de muestreo. ¿Ah? Esta es la población y uno toma una muestra representativa. La población es cuadrada, bueno, rectangular, y la muestra representativa es rectangular, que no quiere decir el representativo que quiere decir en muestreo, en definitiva. Pero quiere decir el representativo que quiere decir en las democracias. El partido tal sacó el 10% de los votos, sus diputados son el 10% de la Cámara de Diputados. ¿Está bien? Que repito, no es lo que quiere decir en muestreo, pero la muestra está sacada de la misma forma que es la población. ¿Quiénes son los que responden? Los que responden son cualesquiera, ¿verdad? No tienen la misma forma que tienen estos. Sería un milagro que sea la misma forma rectangular que tiene la muestra o la población. ¿Qué pasa si aumento el tamaño de muestra? Y bueno, este bicharraco raro que nos enseña, ¿a qué se parece? Es como una especie de ameba ahí. Lo único que va a hacer va a hacer que sea más grande, pero no le va a corregir la forma. Va a seguir con esa forma espantosa, digamos, ¿no? La muestra va a ser un rectángulo, la verdadera muestra va a ser un rectángulo más grande. Esto lo presentó Juan Pablo Ferreira hoy, que en la clase de muestreo mostró cómo era el diseño del INE, el diseño de la encuesta continua de hogares. Me pareció muy apropiado justamente para esto. Si los que están respondiendo tienen esta forma, y mijo, lo tenés que acomodar de alguna forma, ponderándolos o lo que sea, para llevarlos a esta otra,
que en definitiva es la que representa a esta grandota. Gracias, Marco. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí, como comentaba Juanjo, hay expertos aquí, particularmente en el área de muestreo, entonces sería muy lindo si surgieran, digamos, comentarios en esta área tan relevante, o sea, en este caso para formar la percepción, digamos, sobre si vacunarse o no, por ejemplo. Así que... Creo que hay alguna mano levantada, Marco. Juan Pablo, digo. Sí. Sí, Juan Pablo, adelante. Sí, sí, por favor. No, a mí me generaron algunas dudas, pero porque yo había entendido en el resumen que se había publicado, yo había entendido que de alguna forma la muestra efectiva, antes de llegar a los métodos de reclutación y eso, se ponderaba para reproducir la distribución por sexo y edad de las proyecciones. ¿Eso es correcto? ¿Está bien? Eso sí, está bien. Está. Por el mecanismo de selección, o al menos hay una forma de entenderlo, por el mecanismo de selección, obviamente esto termina siendo una muestra por conveniencia, ¿no? Y las muestras por conveniencia, de alguna forma lo que intentan hacer, ya sea conveniencia, perdón, una muestra no probabilística. Y hay varias formas de que esa muestra no probabilística se parezca a una que es probabilística. En el sentido de que vos, si sacás una muestra, vos esperás más o menos que cierta estructura de la población, si la muestra es razonablemente grande, se mantenga. Entonces vos lo que generalmente haces cuando tenés muestras no probabilísticas, haces, bueno, quiero hacer que esa muestra no probabilística se parezca a una que es probabilística. Y ahí están las famosas estrategias de, bueno, muestreo por cuotas, que busco, bueno, tener representadas bien las edades, o lo que se llama también el weighting matching, que es, bueno, la dejo correr, y después, en base a lo que vengo, le toco los ponderadores, o la pondero para que reproduzca esa estructura de la población. Pero, y antes de seguir haciendo las preguntas, independientemente de todo eso, obviamente esa muestra no aplica a las inferencias basadas en el diseño. Y creo que como lo que dijo Juanjo es que se estaba haciendo un enfoque de modelos superpoblacionales, ¿está bien? ¿Sí? O también creo que mencionaste lo de las pseudo probabilidades de inclusión, que ahí viene por el lado bayesiano, creo, que esas son las dos estrategias que hay, o eso lo deliré yo capaz. Eso no lo mencioné, pero lo voy a anotar a ver qué es. O te lo pregunto después. No, a mí lo que me genera ruido es eso, es que vos, que creo que también vos lo dijiste, vos tenés la población que serían, esto era para mayores de 18, ¿no? Sí. Y después vos tenés la población teóricamente que vos podés cubrir, ¿sí? Que son, como dijiste vos, aquellos que tienen usuarios y Facebook, esos son los potenciales que vos podés cubrir. Dentro de esos, tenés esos 200.000 personas que le mandaste el anuncio, ¿sí? O sea, hay como tres poblaciones, se van como una matriz, ¿cómo se llama esas muñequitas chiquitas que vas agrandando? Tenés la población, tenés los potenciales, obviamente los que no tienen Facebook y los que no tienen Instagram no tienen chance de salir, y ahí en la jerga de muestreo no tenemos la muestra representativa porque hay gente que tiene probabilidad cero de salir, que esa es la condición de muestreo de una muestra representativa. Y de esos que potencialmente tienen Facebook e Instagram, que también supongo que hay hasta multiplicidad metida adentro, porque tienen las dos redes algunos, capaz que entonces eso implica que algunos tengan más chance de que les salga el anuncio, no tengo ni idea. ¿Se les mostró el anuncio? ¿A cuántos fue, Juanjo? Que le había mostrado el anuncio. Leandro, ¿cuántos eran? Eran como 100.000 personas, capaz que. No. Bueno, está. Sí, solo una millonada la cantidad que se les mostró y unos poquitos los que contestaron relativamente a lo otro, digamos. Entonces, como 4.000. 4.000 te lo mostró. No, yo conté las barritas ahí, porque dije 100.000 Sí, deben ser como 100.000, sí. Más de 100.000, sí.
Entonces está, la población potencialmente que podías cubrir era la que eran los usuarios de Facebook y de Instagram, la que vos cubriste efectivamente fueron los que vos le mandaste los anuncios, y después de eso, de esos 100.000, hubo 1.000 o 1.500 que hicieron clic, ¿puede ser? Sí, por ahí, como 3.000 hicieron clic. La población efectivamente que vos cubriste, no sabemos, como dijiste, no sabes cuál fue el mecanismo de selección que utilizó Facebook para mandar los anuncios, no tenemos ni idea de eso. O sea que en verdad ya de por sí, esas podrían considerarse como una muestra hasta incluso de primera fase, por decir así, los anuncios que manda Facebook. No tengo ni idea qué algoritmo utiliza. Pero después, a mí lo que me llama la atención y lo que me hace ruido es que vos terminás después sacando una muestra de esos y con esa muestra que ya sabemos que no es representativa de nada, de alguna cosa que de alguna forma querés hacer inferencias. Y es como vos dijiste, vos te tenés que basar en el enfoque, obviamente basado en el diseño no anda, tenés que basarte en el enfoque de los modelos superpoblacionales, pero obviamente, como habías puesto vos, que el total de una variable lo voy a escribir con lo que relevaste en la muestra, que eso es la medicina error, más el complemento. La muestra son 400, como no tenerlos, pero son los que utilizás para hacer el modelo. Pero siempre estás asumiendo de que todo es explicado por la edad y el sexo, que son variables que sí explican, pero seguramente haya otras variables omitidas que te expliquen la propensión que tiene la persona a responder, o incluso la probabilidad de la persona de estar en la población potencialmente cubierta, que son los que tengan usuarios de Facebook. Entonces, a mí me genera ruido de que al menos cuando yo lo vi en la diaria, o no sé en dónde, decía que era una muestra representativa. Y me surgió de cómo se lograba una muestra representativa bajo esos medios. Ahora vos aclaraste que no era una muestra representativa, sino que era una muestra más por conveniencia, por decirlo así, independientemente de todo el laburo que se hizo. A mí lo que me genera ruido, obvio, es ¿por qué? Y estas son dos preguntas. ¿Por qué si era tan barato esto tener una muestra tan chica, primero? Que ya de por sí, independientemente de que no aplica a lo que vos decías de los márgenes de error tradicionales, eso del P por Q sobre raíz de P por Q sobre N, olvidándote de eso, ya con esos 400 casos, imagínate que aplicara, ya tenés más o menos un margen de error calculado como lo hacen las consultoras, el 1 sobre raíz de N, tenés un margen de error de más o menos 5. Y a su vez tenés todo ese sesgo metido ahí que es incalculable, ¿no? O sea, no lo podemos medir. Entonces a mí como que yo lo que veo es que qué tan distinto es esto a lo que hace, por ejemplo, Factum, no, Radar creo que es la que las hace. Esa es una preguntita. No, una era por qué el tamaño de muestra tan chico. Sí, tenés razón, ya me olvidé. Esa es la primera, sí. Yo te dije que estaba anotando todo. Esa era la primera. Y perdón, y otra más, la última. Y así ya te dejo responder. Vos dijiste que hacías un panel, ¿ok? Yo asumo que el panel lo hacías porque durante mucho tiempo preguntaste las mismas preguntas, ¿no? Y obviamente el panel es más eficiente para medir esos cambios. Mi pregunta era si la primera vez que el tipo participaba en el panel, ¿sí? Vos le relevabas alguna covariable más que te podría explicar de alguna forma después la atrición que podrías tener en el panel, que quedarte, por ejemplo, con los más educados o con, no sé, X. Esas son por ahora mis tres preguntitas. Leandro, Juanjo. Juanjo. El 400 te digo por qué es, por dos cosas. Acordate que esto es, a los efectos de los docentes del Instituto de Estadística, es un proyecto de investigación. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, ¿para qué vamos? Eso que dijiste, ¿por qué el tamaño de muestra tan chico? Yo debo hacer mea culpa y decir que cuando calculamos el 400, Juan Pablo, es el redondeo de 384, que es un error de 10% para el coso.
O sea, usé la fórmula esa que digo que no hay que usar. ¿Tá? Y vos dijiste 5%, en realidad te faltó multiplicar por el 1,96, me parece. Y no queremos hacer 1.200 o 5.600 antes de saber si esto está funcionando o no, digamos. Hay un tema de recursos ahí de usar. ¿Cómo estás? Si esto es parecido a lo de Factum o no, no sabría decirte porque no sé qué es lo que hacen los de Factum. Yo acá estamos poniendo absolutamente todo lo que hicimos y cómo lo hicimos. ¿Tá? Que de las fichas técnicas de las consultoras, yo no lo he sabido leer. No he sabido las tasas de no respuesta, todo ese tipo de cosas. Y... Bueno, pero algunas ya han empezado a decir que las muestras no son representativas. Cuando están utilizándolas por redes, tipo los equipos, pone no es representativa. Obviamente, el no representativo implica que solo se representan a sí mismas, y eso puede carecer de valor. Por eso digo, yo preguntaba porque en la usina decía que era una muestra representativa, por eso hacía mucho hincapié en eso, y que vos lo hiciste también. Qué interesante el asunto ese. Nosotros decimos que ponderamos la muestra para tratar de representar las proporciones en las cuales en la población están presentes estas categorías. Hay más mujeres, hay más varones, hay más de tal edad, más de tal otra. Yo te voy a reconocer que estors en el borde del Orsay ahí, ¿no? Porque estamos diciendo, estás usando la palabra representativo dentro de un tema de muestreo cuando no querés decir representativo en el sentido de muestreo, querés decir representativo en el sentido del Parlamento. ¿Se entiende la disquisición ahí, la sutileza? Y respecto a qué otras variables... bueno, y nosotros somos un socio minoritario dentro de esto, digamos, ¿no? Después está hay periodistas, hay bueno, el proyecto, etcétera, son un proyecto de economía, digamos. Entonces, a veces, el reponderar para representar las proporciones poblacionales se puede malinterpretar, y tal vez nosotros no hicimos demasiado énfasis para ello, para corregirlo como representativo. Con respecto a qué otras cosas se les pregunta, sí, es cierto, se preguntan otras cosas. Cuando se hace el formulario ese, Leandro debe tener más claro que yo, pero se le preguntan cosas para calcular el índice del nivel socioeconómico, ¿sí? Ni me acuerdo qué son las preguntas. Si tienen heladera, si tienen auto, yo qué sé. Bueno, si tienen heladera no creo que preguntemos, ¿no, Leandro? No, ahí va, cosas como esas, si tienen auto, servicio doméstico, número de atención baño, de salud, número de baño. Atención de salud, es cierto. Si hay algún universitario recibido en el hogar, número de personas en el hogar, número de menores, cosas. Ahí va. Esas simplemente para ver qué tan... No lo estamos usando para corregir. Es simplemente para ver si nos estamos volcando para un lado, si nos estamos volcando para otro. Y la otra cosa que me acuerdo que se pregunta es ¿a quién votó en las elecciones de octubre del año... no me acuerdo de cuándo fueron las elecciones, en el 2019, hace 2 años, iba a decir del año pasado, pero en realidad de hace 2 años. Se preguntó eso, y también, yo qué sé, vos después lo mirás a través de eso y los resultados son razonables. No busques en los libros de inferencia la palabra razonable, ni busques en los libros de probabilidad la palabra razonable, porque en estadística no existe la palabra razonable, o por lo menos no está manejada. Simplemente te diría que son constantes cuidados para ver si le estamos errando al bizcochazo o no. Y con respecto a lo que dijiste de la atrición, de cómo se va reduciendo la muestra y cómo tenés que irla renovando, queremos hacer algo de lo que tú presentaste hoy de mañana en el nuevo diseño de la encuesta de hogares, es decir, hacer muestras rotativas donde la gente se vaya bajando y vaya subiendo a la muestra, ¿no? Y
Y bueno, en el último punto yo hablaba de la salud de la muestra, o de la salud ¿sí? ¿Qué era? Del panel, la salud del panel, y justamente uno de los debes que tenemos es eso, ¿va? Queremos contratar a otra persona que trabaje como pasante, que de hecho ya les pregunté a algunos de ustedes si tenían algún estudiante que pudiese estar interesado en esto, y cómo es, para ver ese tipo de cosas. Es decir, quiénes se caen, quiénes no responden, quiénes responden a los 10 minutos. Es cierto, te cae un WhatsApp, o lo respondes enseguida, o ya se te cae adentro de todas las otras cosas, no lo ves más, digamos, ¿no? Una cosa es. Muchas gracias, y te voy a preguntar después qué es lo de las pseudo probabilidades de selecciones. Yo tengo una preguntita. Dale. Me llama mucho la atención, o sea, el éxito que tienen, la rápida respuesta del panel. Que mandan la pregunta con un bot aparte, porque no hay un encuestador interactuando tampoco, y igual se tiene una respuesta rápida de un 80-90%. Bueno, todos los que trabajamos con encuestas sabemos que hay que perseguir mucho a la gente para que responda, y que eso da mucho trabajo, que a los hombres les cuesta contestar más, etcétera, y más me imagino por un WhatsApp, que llega un mensaje y no tengo ni por qué abrirlo. La pregunta mía es si hay algún tipo de incentivo para que la gente participe del panel, que haga que esa respuesta sea rápida, por ejemplo. Si ustedes le dieron algún tipo de premio, regalito, no sé, ¿eso se hizo? Leandro, dale. Sí, o sea, el premio, el incentivo está por participar en el panel y o sea, se hace en sorteos semanales, pero no en el sentido de para aquellos que responden más lento, o sea, se hace en general, sí, se hacen sorteos. ¿Pero de para qué los cosa? participantes del panel. Por ejemplo. Se hacen sorteos de plata, un monto de dinero. Se hacen. Sí, Okay. es el incentivo. ¿Cuánta plata? Eso me interesa. Hola, perdón. Perdón, Si que quieren los podemos dar de alta en la muestra, pero después no vamos a procesar los resultados de ustedes, ni van a participar de los sorteos. Entonces no. Che, no, solamente para agregar a lo de Leandro, efectivamente tenemos un incentivo económico para los que participan, y también hay algunos trabajos en otros lados que estuvimos leyendo, un poco aprendiendo la experiencia propia. Perdón, tengo a mi nene de 2 años acá al lado mirando a Elmo, que está ahí interactuándome. Que unos son los incentivos económicos y otros son... hay otros dos, digamos. Uno tiene que ver con compartir con ellos resultados de las preguntas que les hacemos, ¿no? Entonces ahí les compartimos cosas que se publican, que se hacen públicas, lo que un poco Juanjo y Leandro ya comentaban de lo que se publica se ha publicado en el panel en el sitio web del PNUD, pero también, yo que sé, informes que el OSEC trabajó para el GACH y estaban colgados en la página de presidencia, o notas de prensa y demás. Y lo segundo, que también un poco cosas parecidas a eso en otros tipos de paneles se han realizado con bueno, buen éxito en mantener el panel, digamos, la legitimidad o lo que sea, es hacer preguntas que no tengan que ver con la presión, digamos, de estar informados o no, de sentimientos o lo que sea. Entonces la pregunta de Peñarol Nacional es una cosa que hace divertido el panel, digamos, y que la persona, como algo lúdico, responde de forma entretenida, sin tener que responder si la cantidad de muertes por coronavirus le parece demasiadas, muchas, pocas o insignificantes, digamos. Que es una respuesta
amerita otro tipo de reflexión o al menos sentimientos. Esas dos cosas complementarias a los incentivos económicos. Gracias. Bien, no, yo más que nada también porque eso puede agregar, si bien está bueno que sobre todo, aparte un panel semanal que se puede hacer bastante pesado, porque son todos los lunes, está bueno, pero también puede generar algún tipo de sesgo, porque también es, si bien es la forma de mantenerlo, hay un incentivo, y bueno, es algo también que se puede agregar al modelo en caso de que bueno, alguna variable más para agregar a ese modelo para explicar la respuesta. Respecto a lo que es model-based, me parece que son muy pocas las variables, sexo y edad, para poder obtener una buena medida de eso. O sea, model-based, buenísimo con model-based, pero hay que tener millones de variables para que eso funcione. Y además, no equivocarme, ¿no? Entonces, cuanto más variables tenga, capaz que mejor, porque puedo tener no solo sexo y edad, me parece capaz que puede ser un poco, más allá de la redundancia de palabras. Y sobre todo también, mirando el gráfico que le llamó que te llamó la atención a vos, Juanjo, de las personas que tenían celular, ¿no? Que te dijo Alejandra, que claro, cuanto más mayor, menos chance tengo de tener celular, etc. Entonces ahí, respecto a esa pregunta que ustedes mencionaron, la del 44%, me parece que es un tema, no sé si delicado es la palabra, por el tema de que capaz que justo, que es la población más sensible o la que más se quiere vacunar, los mayores de 70, capaz que haya un menor acceso. Entonces, capaz que ese 44% que uno dice que llama la atención, y es como que vos dijiste, como que fue lo que sacó del closet a la usina, etc., puede tener un ruidito grande, me parece. Si bien después en los clics los que responden son los mayores de 65, parece que cliquearon más y que hay un desbalance también ahí respecto a las edades en cuanto a la publicidad y a los clics, me parece que justamente en un tema tan sensible y que está bastante correlacionado con la edad, preguntas de ese estilo, ese 44 capaz que no es. O sea, capaz que es más o es menos, ¿tá? Me parece que es poco fiable. No sé, por ahora nada más. Para que hay una persona que tiene la mano levantada hace rato. Miguel. No, otra persona. No, otra muchacha. Que se llama Victoria. Y Miguel también está anotado, los dos, pero me parece que Victoria está de antes. Adelante. Buenas, hola, ¿qué tal? Victoria Prieto, soy del programa de población. Quería, la verdad que pido disculpas porque entré tarde y me perdí la primera parte de la presentación, pero me quedé con la imagen esta última que compartió Juanjo del mapa de la población y el rectángulo que es la muestra y esa especie de deformación que vendría a ser lo que finalmente es la muestra que obtuvieron. Y después de escucharlo a Juan Pablo, me surgieron las siguientes dudas. En Facebook hay digamos, esta herramienta de mercadeo originalmente está pensada para eso, ¿no? Para vender. Con lo cual, el algoritmo que opera para la exhibición de los anuncios es un algoritmo de optimización que lo que hace es mostrarle con más insistencia a las personas que van dando clics. O sea, si yo tengo una persona que le da clic a mi anuncio de, por ejemplo, no sé, tejidos, y esa persona es una mujer de 65 años y todas las otras mujeres de 65 años también le dan clic a ese anuncio, bueno, Facebook va a mostrarle mucho más a esas mujeres que a los hombres o a las mujeres de otros grupos de edad.
Entonces, eso quería preguntarles cómo lo tuvieron en cuenta. Repito que llegué tarde, capaz que ya lo plantearon. Hay algunas estrategias para eso que se usan. Nosotros el año pasado hicimos una encuesta en Facebook y la recomendación que recibimos era postear los anuncios, digamos, muchos anuncios diferentes, fragmentando mucho como los targets poblacionales. Entonces, un tipo de anuncio solo para varones de 20 a 30, otro anuncio solo para varones, o sea, campañas distintas según el rango de sexos y edades. ¿Para qué? Para ir viendo cómo van funcionando las tasas de respuesta y los comportamientos de cada anuncio y tener esa información que en principio Facebook no nos da. Entonces, les quería preguntar si habían hecho algo así. Y bueno, eso, cuántos anuncios se habían usado, cuánto tiempo habían estado en campaña y qué tipo de fotos habían usado. Que capaz que si ya contestaron eso, no me hagan caso, pero también hay mucha literatura sobre eso, sobre cómo las características del anuncio también sesgan a quién responde y quién no. Eso, nada más. Leandro, vos dale, vos que sos el experto en Facebook, vos y Juan, y que son los expertos en Facebook. No, nada, en cuanto a los anuncios, en primera instancia, corregime Juan y si no, en primera instancia se publicó un anuncio en general, luego sí se procedió a anuncios más específicos a determinadas poblaciones, o sea, mostraba en el ejemplo, en la presentación, habíamos puesto uno en general y uno que era apuntado más hacia varones jóvenes, pero me parece que no era en el sentido que lo decís vos de poner varios anuncios, o sea, para poder comprender toda la población en varios anuncios. No, desconozco, pero creo que no se hizo de esa manera. Perdón, Leandro. Primero tiramos uno general y después les apuntamos a los que contestaban menos. Dale, Connie. Sí, bueno, tal como dice Leandro, no es que se parte de una estrategia del punto cero con múltiples anuncios, pero a medida que completamos determinadas casilleros, digamos, luego sí empieza ahí sí una estrategia dirigida, digamos que trabajamos ahí con una persona que se dedica a eso, digamos, a la segmentación en redes y demás, y justamente un poco lo que hemos ido aprendiendo, también leyendo en la literatura, lo que hay escrito sobre eso es esto que vos comentabas, Victoria, sobre cómo los anuncios, incluso la pregunta gancho dentro de los anuncios es importante si quieres atraer a varones jóvenes, la foto que pones, incluso hicimos pruebas con el incentivo que dábamos, en algún momento pusimos como incentivo a la participación una suscripción a Spotify, o sea, varias suscripciones a Spotify que se sorteaban. Eso es un poco las distintas estrategias. Foto, anuncio, se apagan los anuncios para los casilleros que ya tenemos completados, y el tipo de incentivo que ofrecemos también es apuntando al reclutamiento de las personas que necesitamos. Bien. Y una pregunta que robo nomás. Cuando la persona da clic y va al portal donde ustedes tienen alojada la encuesta, ¿hay manera de saber a través de qué anuncio llegó la persona? O sea, ¿hay forma de saberlo? Pregunto si ustedes lo registraron esa información, porque es una variable importante después para controlar algunas de estas cosas. Sí, podemos hacer el tracking de a través de qué anuncio llegó esa persona. No es material con el cual estemos trabajando todavía. Ahí Juanjo creo que comentaba, nosotros tenemos intenciones de incorporar una persona más, una pasante o pasante, digamos, que pueda darnos músculo en el análisis o en el estudio de esa información que la tenemos, que por el momento no podemos abordar. Miguel, antes de darte la palabra, con Victoria Prieto y con Márquez
su compañera, dos compañeras de Facultad de Ciencias Sociales, hicimos un estudio de estos nuevos inmigrantes, digamos. Yo lo estoy diciendo mal, pero de todas estas nuevas camadas de inmigrantes, ¿no? Venezolanos, Puerto Rico, Venezuela, Cuba y Perú. Puerto Rico no, República Dominicana. ¿No es lo mismo? No. República Dominicana, Venezuela y Perú. Y claro, andá a buscar el marquito a eso, ¿no? ¿Con qué le hacen una encuesta? Entonces, lo que hicimos fue, en el instituto, lo que hicimos fue esto de Respondent Driven Sampling, que es como una especie de bola de nieve con unos supuestos, y eso es lo que quería destacar. Los supuestitos que tiene el modelo ese, digamos, para construir una muestra representativa, son muy, muy fuertes. ¿Sí? Pero es lo que se puede hacer. Es lo que se puede hacer. Y lo hicimos, ¿no, Victoria? Parimos las dos cosas. Sí, sí. El informe y la familia también, que tiene 6 meses, 1 año a esta altura. ¿Cuánto tiene? No, tengo 3 meses. Hoy es mi primer día después de licencia maternal. ¿Cómo 3 meses recién? ¿Pero cuánto tuviste de embarazo? Bueno, en fin, Miguel. Sí. Bueno, no, primero disculpas porque entré tarde y a lo mejor la pregunta es ociosa. Yo soy del mismo equipo que Juan Pablo, ¿no? Clásico, lo que nos enseñaron cuando aprendimos muestreo, del Cochrane un poquito para adelante, pero no mucho más. Y entonces estas cosas a mí me rechinan, en general me rechinan, ¿no? Me sacan de Howard Thompson y de esas cosas que sabemos. Ahí está, ahí va, el Sardal, por ahí anda. No, entonces una pregunta. Uno está acostumbrado en la forma que uno trabaja con ese tipo de muestreo. Es bien claro cuál es la salida, el output de todo eso, ¿verdad? Sacamos unas estimaciones puntuales de los parámetros, sacamos los intervalos o el coeficiente de variación o lo que sea como medida de la precisión. ¿Cuál es el output de esto? O sea, ¿qué es lo que ustedes, aparte de lo que publicaron en el diario, etcétera, pero cuál es la salida de ustedes? Por ejemplo, pregunto, en términos de precisión, ¿ustedes calculan intervalos de acuerdo con el modelo que utilizaron, por ejemplo, o cosas de ese estilo, o eso no es posible hacerlo? Eso pregunto. Bien, la precisión, el output nuestro son unos cuadros donde está qué contestan los porcentajes de las distintas opciones, del 1 al 5, del 1 al 2, del 1 al coso, por sexo, Leandro, por edad, por rango de edad, por Montevideo interior, por partido político, que ese nunca se... por INSE, por nivel socioeconómico, y por partido político, que eso nunca el de partido político no se hace público, digamos, solo como un control interno. La precisión, después que Juan Ignacio me persiguió durante una semana, para un periodista que le preguntaba cuál era el margen de error, justamente hicimos unas cuentas así al chancho, como hicimos al principio, y como hizo Juan Pablo ahora, que multiplicó P por Q dividido 400, y yo qué sé qué, ¿no? Y le dijimos que andaba en el entorno de no sé qué cuánto, pero todavía no hemos podido calcular eso bien. Eso es uno de los temas que va a ser para la tesis final de grado de Leandro, espero yo. Digo, el ver cómo se calcula en teoría, bueno, en teoría y en la práctica, ¿no? La precisión de este tipo de herramientas. Claro, porque incluso ahí, aunque quisieras hacer alguna simulación, se te complica, ¿no? Por la ausencia de aleatoriedad. Yo, si querés que me salten todos los compañeros del área de muestreo, incluido tú, esta es una muestra probabilística, simplemente que no se sabe cómo es la probabilidad de selección de la muestra, digamos. Porque en definitiva lo es, yo qué sé. Sí, sí. Está dentro de la cabeza de alguien hacer clic, lo agarró una tarde
de lluvia y va, es un bolazo, digamos. Es un disparate, es forzarlo. Hay gente que no está cubierta, o sea, que ya de por sí no lo es. O sea. Bueno, tiene probabilidad baja, pero No. La gente que no tiene redes, Laura que creo que no tiene redes, que levanta así, Laura no tiene chance de salir. No, Juan, no solo no tiene redes, yo bloqueo la propaganda en Facebook con una extensión. Claro. Moraleja. Lo que sí me que Claro. dos preguntitas más ahora que me generó con lo que dijo Miguel. Como decía Miguel, nosotros que somos de la vieja escuela, somos con que los estimadores, los modelos lo asistan y no se basen en ellos. Entonces, vos acá cuando estás haciendo un modelo superpoblacional, básicamente es como el estimador de regresión de toda la vida, pero le estás sacando básicamente el otro término, que es el que lo corrige si el modelo es equivocado, ¿no? El de los errores que lo expandís. Ahora, vos igual, esta era una pregunta más en la práctica, vos en la práctica igual de esa forma podés llegar a construir unos ponderadores, porque que se basan únicamente en las covariables que utilizás para el modelo. O sea, mi pregunta esta era más computacional, vos después agarrabas, hacías eso, generabas un set de ponderadores y después ahí hacían todas las estimaciones, asumo, porque no depende de la Y, por decir así. O sea, en verdad, es como un estimador sintético, en verdad. Es un estimador raro. Más o menos, más o menos, porque en el caso de que nosotros preguntamos si ya se habían vacunado o si estaban agendados para vacunarse, nosotros sabíamos cuántos estaban agendados para vacunarse y cuántos se habían vacunado. Sí. Entonces, en ese caso teníamos el T-gorro X y el TX, teníamos las dos cosas. Y podíamos usar esa información para post-estratificar, digamos, de cierta forma, ¿no? O post-ponderar, para no usar la palabra estratificar. Y lo usamos, yo qué sé. Ahí el objetivo no era saber cuánta gente estaba vacunada, porque eso nos metíamos en el portal de salud pública y lo sabíamos. El objetivo era ver los otros, a ver por qué no se querían vacunar. Para dos cosas. Uno, ¿cuántos había que sí se querían vacunar, pero aún no se habían agendado? ¿Viste? Viene a la Uruguaya esperando que pase todo el carnaval. Sí. ¿O qué? Digamos. Gonzalo. Sí, hola, ¿qué tal? Juan, tanto tiempo. Quería aprovechar a saludarte, que lo conocí hace mucho tiempo como alumno. Quería preguntarles, teniendo esos datos del ministerio, ¿hicieron alguna comparación de cuántos estaban agendados contra la respuesta que te daban por la aplicación de ustedes, de que se pensaban vacunar, y te daba muy diferente o te daba parecido, cosa que vos decías, bueno, en esto por lo menos no se me aleja de algo daba un poco diferente. Esa en particular daba un poco diferente. Capaz que ahí Juan Ignacio decía, bueno, puede ser que sea lo que la gente quiere que vos digas, ¿no? Hay dos cosas, algunos que no se quieren vacunar y llevan la bandera de no me quiero vacunar, y hay otros que no se quieren vacunar y les da un poco de cosa, digamos. Entonces, ¿no tenías a Salle ahí en la...? No teníamos a Salle. No lo teníamos. En fin. Marco, Lucía tiene la mano levantada, por eso. Lucía Tafarnader. Sí, hola Juanjo. No, te quería preguntar por esa información que tenían respecto a la gente que tenía celulares, ¿no? O sea, ¿tenía celular o tenía smartphone? Porque yo pensé, por ejemplo, mi madre tiene un Nokia 1100, o sea, que a ella no le llegás ni ahí con la encuesta. O sea, o sea, tienen celulares. Celular, o sea, no podés discriminar ahí que ese smartphone. Leandro dice que tienen celulares, ¿no? Pero sacando tu mamá, todo el mundo ya tiene. No sé, mirá que hay muchos como mi mamá. Hay muchos talibanes de los celulares que tienen eso que se abren así. No, el de ella ni siquiera se abre, el Nokia 1100, ubicás, el grisecito es el... Sí, obvio, claro. Más de uno lo quisiera tener el Nokia 1100, te voy a decir. No, mamá lo tiene todavía y no quiere saber nada. La batería, vos vas cada 15 días a visitarla y aprovechás para cargarle la batería, básicamente. Sí, dura un montón. La linternita que tenía. La linternita, claro. ¿Cómo se perdió después?
No, creo que, Leandro, vos procesaste eso, pero era solo si tienen celulares, ¿no? O Juan Pablo, vos la conocés, la pregunta Claro, esa. no podéis discriminar si es un smartphone, porque ahí sí tenés acceso a redes sociales, digamos, o no. Creo que la UTIC pregunta, ¿no? Si es smartphone o no. Capaz que Laura sabe. ¿La quién? La UTIC. Ah, esa No. otra. No. Nosotros procesamos la encuesta continua nomás. Ah. Porque la UTIC. Bueno, pero la UTIC, ¿ves? Eso es un buen insumo quizás, porque la UTIC releva, te dice información salvarizada, pero releva el tipo de redes sociales que tiene la persona, con qué asiduidad la utiliza, el tipo de smartphone que tiene. Creo que la última es la del año 2018, que no creo que sea muy diferente a lo de ahora. No, posiblemente no. Eso puede ser una... datos son, perdón. Sí. No, que esos datos sí eran solo si tenía celulares, solamente celular, pero voy a anotar eso de la UTIC. La UTIC hace mucho hincapié en todas las cosas esas, sí. El WhatsApp, todo. Además tenés 5 olas, 5 encuestas hechas. Perfecto. Una pregunta que hizo Eugenia hoy, de la velocidad con que contestaba la gente, sí, los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Y ahí en el chat puso Juan Ignacio algunas de las razones, un poco porque se les devuelve esto de qué es lo que procesado, qué es lo que ellos participaron, pero además nunca se les hacen muchas preguntas. Hoy Leandro mostró cómo eran las preguntas, tenés que poner 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Nunca se le pregunta, hemos hecho preguntas abiertas, contra mi voluntad las hicimos, porque yo qué sé, escribir en un cosito de esto es prácticamente imposible. ¿Qué opinás de no sé qué cosa? Bueno, nunca Y no, dame opciones, te da fiaca tener que escribir. No, hay números del 1 al 5, y si pones un número que es el 7, se te queja. Estaba buscando ahí en algunos de los que me mandaron a mí. Se te queja y dice, no, poné del 1 al 5. Y yo comentario final que tengo, no sé, capaz que de lo que dijo Juanjo, porque no fue lo único, es verdad que este año, el año pasado, fue un año muy particular, donde era difícil hacer las encuestas presenciales, y creo que fue el año donde más se necesitaba tener información. Y eso obviamente hizo a varias personas que se flexibilizaran las metodologías que se utilizaban tradicionalmente. O sea, ahora estamos hablando de este caso particular, estamos discutiendo si es bueno o no, pero incluso la UDELAR llegó a hacer encuestas donde el mecanismo de selección o de reclutamiento, por decir así, era compartirla en Twitter. Contesten y denle el retweet. Lo cual me sorprendió, y a mí lo que me hace pensar es, está bien, es mejor tener mala información que no tener ninguna información. Yo no sé hasta qué punto ahí, porque hubo muchas estimaciones que se sacaron de diferentes fuentes que después se utilizaron para hacer políticas públicas, por decir así, o no. Entonces, nada, yo creo que estamos en una época donde es tentador hacer todas estas cosas, porque es lo que decía Juanjo, de por $30 o por $40, te haces una encuesta, por decir así, pero sabemos que la aleatoriedad se rompe y si bien no existen muestras aleatorias perfectas, no hay nada que reemplace. Las tasas de respuesta más altas se obtienen en forma presencial y yendo al hogar 3 o 4 veces, como hace el INE. O sea, yo reconozco de que capaz que yo estoy un poco sesgado porque trabajo en el INE, y el INE tiene cierto punto de exigir las respuestas. Pero de exigir no, bueno, de obtenerlas. Pero nada, a mí la no respuesta esta, en general, en este caso particular que lo estamos viendo, me preocupan y sí, me deja pensando si esto es válido o no. O sea, yo para mí a priori no lo es, pero... y no sé cómo se puede mejorar tampoco. O sea, no me queda claro porque se escapa de lo que decía Miguel de nuestro enfoque de ciencias basadas en el diseño. En fin, o sea, no sé cuál es. Si uno fuera un talibán, diría, esto no es estadística y esto no tiene nada que hacer, pero
como uno no es talibán, creo que dada lo que nos muestra de realidad, el avance que están teniendo estos procedimientos, en fin, creo que esto de meterle pienso y mucha investigación a esto vale realmente la pena, ¿no? Mirá que la tesis de Leandro capaz que termina diciendo, no vaya por acá. Claro. No tengo ningún inconveniente. Bueno, no vamos a mentir. Para eso no vamos a mentir. Pero esto surgió el año pasado, te diría, las encuestas telefónicas y las encuestas aéreas. ¿Y qué sabemos nosotros de las encuestas telefónicas? ¿Y qué sabemos de las encuestas de Facebook? Porque a veces le pegan y a veces no le pegan. Es un bolazo eso. Claro, eso no puede ser la razón de que existan o dejen de existir. Lo que pasa es que nadie masca vidrio, ¿verdad? Y en general, todas estas procedimientos se aplican para obtener resultados de opiniones generales. Entonces, como eso no se puede verificar, como eso no es algo que luego tú tengas una verificación, como puede ser unas elecciones o como puede ser la producción de soja, queda ahí. Y bueno, sí, será el 80%, el 61%, el 49%, y ya está. Ese es el problema. Eso es lo que yo veo más peligroso. Y como dice Juan Pablo, que todavía eso después se use para determinadas políticas públicas. Peor. Lo que pasa requiere más investigación. Lo que pasa es que las encuestadoras utilizan estas metodologías de forma similar a esto, quizás menos elaboradas, pero claro, el problema es que ellos tienen después cada 5 años que rendir cuentas, porque claro, como dice Miguel, ellos hacen encuestas de opinión pública de diversos temas, y una es la intención de voto, y después cuando llegas a las elecciones, que a veces... Pero ahí contratan un estadístico. No, para el control rápido sí, pero para las elecciones, ahí cuando le agarró la intención de voto del candidato A es esta, y después terminó siendo totalmente distinta. Y como le pasó al sordo. O como le pasó. Y a veces le pegan, ¿por qué? Porque justo las variables que utilizaban para modelar explicaban en ese caso la propensión de responder, o simplemente tuvieron suerte y salen gloriosos. A ver, esto no es nuevo. ¿Cómo se llama el famoso ejemplo ese que está de Estados Unidos de la encuesta de que va a ganar Truman? O que no sé Truman, qué, sí. La de Truman, sí. La primera encuesta telefónica que hubo en la historia. No van tan lejos. En el programa del Nacho Álvarez dijeron a quién van a votar, también hicieron una encuesta de quién iba a votar y robaban, no me acuerdo quién, que después no tenían nada que ver. Molazo, esas cosas. A ver. No, sí te podés imaginar. Pero en cuenta, hicieron algo similar, tuvieron 2 minutos y la radio. Una cosa que es, hoy de mañana, en la clase de muestreo 1, Juan Pablo Ferreira y Miguel Galmés hicieron presentaciones, uno de la encuesta continua de hogares, de cómo es el diseño y de los problemas que tenemos. La gente que no te quiere responder, los que no están en la casa, que tenés que volver de vuelta, no sé qué. Y Miguel habló de una encuesta agrícola que él hizo en Surinam. Surinam es una de las 3 Guayanas, para los viejos como yo, es una de las 3 Guayanas, la del medio, digamos. ¿Ah? Y hablaban de que como la teoría es complicada, ¿sí? Pero la práctica, la realidad es mucho más complicada. Ahora, vos no podés ignorar la teoría, sino que estás haciendo, ¿no? Sos un cazador de fantasmas, estás diciendo cualquier cosa. La teoría es la teoría. Tenés que saber qué tanto te alejás, ¿no? La mitad de ustedes son economistas, y cada vez que yo escucho lo de la transparencia del mercado se me paran los pelitos. Déjame de cosas. ¿Qué transparencia hay? Dale, Silvia. Marco, mirá que yo sé que estamos pasados la hora, pero no es mi culpa. Después me voy a disculpar con Silvia Rodríguez. Es un debate interesantísimo. Aprovecho para invitar a varios de los que han planteado sus comentarios en realizar a su vez una ponencia sobre los temas actuales
que están desarrollando, en particular Juan Pablo Ferreira sobre el nuevo diseño de encuesta continua de hogares, sería eso sería ideal. Excelente. Miguel, si quisiera difundir a esta comunidad digamos, diseño de muestreo en una experiencia agrícola, digamos, en cuanto puedan, sería fantástico poder ampliar y seguir este debate a través de otros aportes. Gracias. Silvia, sí. Bueno, yo iba en esa línea, Marco, le iba a pedir, le escribí ya a Ana, le escribí a unos cuantos, me encantaría que me dejaran poder ver la clase a la que los alumnos tuvieron el privilegio de recibir hoy, en la que estuvo como invitado Miguel y Juan Pablo, y les estoy pidiendo a Ana si me puede mandar el link, por muchas cosas, obviamente para reducir mi ignorancia, pero además me encantaría. Si además vienen a presentar, bueno, acá voy a estar hasta las 3:30 o hasta la hora que sea, pero en realidad era eso, era pedirle a Juanjo también si tenían la clase grabada o a Ana, si podíamos acceder a esas presentaciones. Sí. No, van a tener que venir Juan Pablo y Miguel porque a propósito la clase de hoy no la grabamos. ¡Oh! No, pero ellos van a venir acá. Pero Silvia. porque queríamos que y Miguel presenta el de los peruanos, que hacía unos estratos así arriba de la montaña. Ah, ¿te gustó esa? Esa me encantó. Y Juan Pablo pasa el dibujito ese con explicaciones, ¿eh? Ese dibujo es buenísimo. Yo le paso ahora el PDF, yo se los mando ahí. No, anótate para yo le paso el PDF, yo también tengo te lo paso. Ahí se los mandé por el chat y les mando los dashboards, que el dashboard no son los Jamboard. No es lo mismo igual, ¿eh? No, igual los esperamos, obviamente. Claro. No. Los esperamos. Está bien. Pero mientras tanto estudiamos. No, y Juan Pablo, mirá que tiene unos temas ahí con la nueva encuesta, esto de lo súper interesante. Me y imagino. Está en el borde, te digo ahí. Son temas ya te mojó la oreja, la oreja para que vengas es que para mí, fundamentar. Digamos, hay que estudiar el posible sesgo de la información que puede traer. La información que se está levantando ahora. Yo le he hablado algo con Juan Pablo. Yo me voy a poner a estudiar entonces, porque ahí vas a ver, No, sería interesantísimo, y aquel me mostró cómo haces los ponderadores, digamos. Cómo haces los ponderadores cuando un pedazo de la muestra se está cambiando con otro, y yo qué sé, eso estaría buenísimo. Bueno, siendo las 7 de la tarde, básicamente, yo quería disculparme con Silvia Rodríguez, porque una vuelta no había terminado a las 3 de la tarde, había usado los 40 minutos, y yo me pasé de los 40 minutos que teníamos asignados. Bueno, por culpa de Leandro, en parte. Había terminado 3:05. No, pero y dejar lugar para las preguntas también. Pero estamos desde las 4 menos cuarto con preguntas hace una hora que estamos. Tenemos muchas más que vamos a hacer en privado, capaz. Ningún problema. Yo les dejo acá en el chat mi celular y se lo porque hay varias cositas ahí que. Bueno, si no les quedó claro, me lo pueden preguntar en privado o en público. Claro, nos quedó. Claro, quedó. Sí. Dale, el tema buenas. es otro. Dale, bueno muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Marco, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Dale, hasta pronto. Chao.